que demos lectura a la palabra del Señor en esta mañana, vamos a exponer lo que Dios trae preparado para mí. Diga conmigo, para mí. En el nombre del Señor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7 en adelante. Gloria al Señor. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el versículo 7: antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiésemos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Padre, háblanos en esta mañana. Señor, abrimos el corazón en esta hora, Dios. Que tu palabra nos enseñe, que tu palabra nos restaure, que tu palabra nos confronte, que tu palabra nos edifique, que tu palabra, Señor, nos llene por completo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse en esta mañana. Si leemos la palabra de Dios en los evangelios, vamos a conseguir varias enseñanzas y varios episodios en donde Jesús muestra la forma correcta de cómo llevar el evangelio y de cómo transmitir una enseñanza a un cierto grupo de personas, un individuo o un grupo o una multitud. Él nos enseña o nos enseñó en los evangelios esa forma divina de llevar la palabra de Dios y de llevar el evangelio que Cristo ha traído a esta tierra. Y qué bueno es saber que Jesús no vino a traer un evangelio solitario. En varios pasajes el mismo Jesús le decía a la gente: yo no hablo y no digo las cosas por mi propia cuenta, sino que todo lo que hago, lo hago porque el Padre me envía a hacer. Amén. Jesús fue y será siempre el primer hacedor de discípulos que pisó esta tierra, y el gran hacedor de discípulos que nos enseña cómo hacerlo nosotros. Qué bueno es saber que cuando Jesús vino y enseñó en su palabra, nos dejó plasmado todo su ministerio, también nos dejó la forma correcta de formar a otro para dar continuidad a esto que llamamos hoy hacedor de discípulos. Él trabajó por un tiempo solo, pero mientras iba trabajando, predicando, nos enseña el evangelio, él iba llamando a algunos, seleccionando a algunos para que también juntamente con él llevaran a cabo la misión que él tenía que hacer acá en la tierra. Si yo hoy preguntara, ¿Jesús lo podía hacer solo? Quizás sí, quizás no. En su humanidad le hacía falta a algunos que le acompañaran para llevar a cabo este labor acá en la tierra. Por tal motivo, él se preocupa y se ocupa en llamar a algunos para que formen parte de esta tarea de predicar el evangelio y llenar el pueblo con la palabra de Dios. Pero voy más allá. Cuando él comienza la selección de algunos, dice la palabra en el libro de Marcos que Jesús, subiendo la montaña, oró toda la noche. ¿Cuánto oró? Toda la noche. Y después de orar, bajó de la montaña y llamó para sí a los que él quiso. Marcos 3. Y cuando los llamó, entonces seleccionó a aquellos que iban a formar parte de este gran ministerio de Dios. ¿Por qué menciono esto? Porque la selección de aquellos llamados para Dios, para ejercer un ministerio o un liderazgo, no se llaman al azar. El pastor no se para una mañana, venda sus ojos, llama a la iglesia y comienza a dar vuelta, y a donde cae el dedo, ese es el que va a ser el líder de las damas. Donde cae, aquel va a ser el líder de los caballeros, aquella de las danzarinas y aquel del ministerio de alabanza. No, es un tiempo de oración en donde el mismo Dios revela a quién ha de llamar para que ocupe dicho cargo o dicho ministerio. Así que abro aquí un paréntesis.
Si Dios te llamó, no te niegues, porque no es el pastor que puso el liderazgo, es Dios. Asume el llamado y va, comienza a trabajar, comienza a creer a Dios, y Dios te va a impulsar a grandes multitudes. Pero esto nos enseña algo hermoso, y es que este proceso de Jesús, de orar, de llamar a algunos y de involucrar a algunos en el ministerio, era con un propósito. ¿Cuál era? Formar una generación para que esta generación formara otro, y entonces así pudiéramos llenar la tierra con la predicación del evangelio y con discípulos que amen a Dios y que se mantengan firmes delante del Señor. Es un proceso normal de multiplicación que se debe dar en toda la iglesia del Señor. Hoy quiero hablarte de un tema llamado el corazón de un hacedor de discípulos. Por eso fue que di esta corta ilustración o introducción antes de entrar en el tema. Ya apenas que vamos a empezar a predicar. El corazón de un hacedor de discípulos. Hoy vamos a ver en los 18 participantes y el resto de la iglesia cómo debe ser ese corazón que Dios llama para que haga discípulos. Y quiero ir más allá. El hacer discípulo es una tarea asignada por el Señor. Y yo, estudiando el Evangelio, veo que cuando Jesús llama a alguno para que formen parte de su ministerio, Él llama solamente a 12. Pero pastor, ¿por qué llamó a 12? Si la palabra de Dios registra que al Señor Jesús lo seguían multitudes. Multitudes seguían a Jesús. Cientos de miles y miles de personas iban tras las enseñanzas de Jesús. Iban y escuchaban al Señor. ¿Por qué llama a 12? Si hay tanto trabajo que hacer. ¿Ya se ha preguntado eso? Si Jesús fuera llamado a 500 o a 1000, imagínense, fuera sido algo extraordinario. Pero Él llama a aquellos que Él ve un corazón dispuesto a negarse a sí mismo y hacer la voluntad de Dios. Porque el ser seguidores de Cristo y el ser discípulo no es lo mismo. El ser creyente y el ser discípulo no es lo mismo. El creyente viene, escucha la palabra, qué bonito el mensaje, qué bonita es la alabanza, gloria a Dios, y se va y no hay compromiso. El discípulo viene, ensaya, decora, ordena, limpia. Cuando termina el culto, vuelve a acomodar, vuelve a hacerlo. ¿Aló? ¿Estás conmigo? Si es con usted, diga gloria a Dios, yo soy discípulo del Señor. El creyente llega y se va. El discípulo llega y se queda en la casa de mi Padre y dice: aquí estoy yo para lo que me necesite, Señor. Así que por eso es que Dios llamó a 12. Por eso llamó a Dios, Jesús en ese momento a 12, porque eran los que estaban allí y que Él veía con ese material para ser formados y enviados en el nombre del Señor. Pero en nuestras iglesias generalmente llegan gente con diferentes situaciones, diferentes problemas. El entorno familiar, llegan personas con desorden en el hogar, abandono, vicio, familias disfuncionales, problemas emocionales, abusos y entre otros. A esa generación que llega es que usted y yo, como discípulos o discipuladores, vamos a tomar y vamos a formar en el nombre del Señor. Hay tarea, amado hermano. En nuestra iglesia siempre llega gente con diferentes problemas. Pero gloria a Dios que en nuestras iglesias siempre hay discípulos dispuestos a formar a otros en el nombre del Señor. A decir: yo tomo este creyente que llegó y lo voy a guiar, lo voy a formar, lo voy a capacitar, porque Dios me dio la responsabilidad de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Amén. Es nuestra tarea. Así que desde el primer momento de aquella conversión, de aquel hombre, aquella mujer que llega con problemas en su vida, debemos brindar usted y yo una atención necesaria, sistemática, saludable para el crecimiento de ese creyente que está llegando hoy, ayer o mañana a los pies del Señor.
hay que estar dispuesto a decir: yo voy a formar a otro de lo que Dios me ha dado a mí. Es cierto que cuando llegan, aceptan a Cristo, dice la palabra en 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, se lo sabe, nueva criatura es. Pero pastor, ya es cristiano, ya es nueva criatura, sí, pero como toda nueva criatura necesita que alguien le guíe, le enseñe los primeros pasos, le enseñe cómo caminar, le enseñe qué decir, cómo decir, le enseñe qué hacer. Amén. Y es por eso, porque llegamos y somos nueva criatura, es que necesitamos a alguien que nos guíe en este caminar con Cristo el Señor. No solo vamos a irnos por allí a la aventura, no. Dios está llamando a algunos discipuladores que estén prestos para prestar la ayuda y así formar a aquel discípulo o aquel creyente, que va llegando a los pies del Señor. Desde cero, comenzar a enseñar todas las cosas que abarcan lo que son los asuntos del Evangelio. Ahora, ¿cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos llevar a cabo esta tarea, esta responsabilidad que el Señor nos ha entregado? A través de un proceso de discipulado intencional y sostenido. Dos palabras que vimos en el entrenamiento y que ustedes pudieron escuchar también en las clases. La intencionalidad. ¿Qué significa esto? Que yo debo propiciar que las cosas pasen. Que si no se me da clase porque el discípulo no vino, yo voy y lo busco. Intencionalidad. ¿Ha escuchado usted que si la montaña no va a Mahoma, qué pasa? Vamos para la montaña, al revés, ¿verdad? Como sea, yo busco la manera de buscar ese encuentro con mis discípulos. ¿Por qué? Porque yo tengo la responsabilidad y debo ser intencional en la formación de ese discípulo que está en crecimiento. Es así en donde ellos tendrán el privilegio de crecer en su vida cristiana y madurar espiritualmente. Primero de Pedro 2:2 dice: desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Ellos deben desear y usted debe tener ese alimento espiritual para dárselo y que ellos puedan crecer en el Señor. Primera de Pedro 2:2 nos dice clarito: desead como niños recién nacidos esta leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis. Y es así en donde vamos a ver a estos creyentes creciendo, desarrollándose y siendo después esos discipuladores que van a reproducirse en otro en el nombre del Señor. Es por ello que el apóstol Pablo nos ilustra por medio de sus escrituras a los creyentes de Tesalonicenses de cómo ser ese corazón de un hacedor de discípulos, esa manera correcta de formar a otro por medio de una enseñanza intencional, no dejarlo por sabido, sino ser intencionales en enseñarle valores, principios en la palabra de Dios para que crezcan sanos y saludables en el nombre del Señor. Según el apóstol Pablo, la base de las enseñanzas en el discipulado es el corazón de un hacedor de discípulos. Repito esto para los que están escribiendo. Según el apóstol Pablo, la base de la enseñanza en el discipulado es el corazón del hacedor de discípulos. ¿Por qué digo esto? Porque de lo que tú tienes en tu corazón es lo que tú vas a dar. Repito, lo que tienes en tu corazón es lo que tú vas a dar. Si yo me preguntara qué tienen los líderes de la iglesia en su corazón, ¿será que realmente habita allí el Señor? ¿Será que ellos tienen en su corazón el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre? ¿Será que tenemos estos elementos que abarcan lo que es el fruto del Espíritu? Y si alguien hoy me dice: pastor, yo tengo paz, pero paciencia me falta mucho, no tiene el fruto del Espíritu.
Porque si yo tomara una naranja y saco uno de sus componentes, o como decimos nosotros allí, ¿cómo decimos? Un gajito. Y pongo aquí la manzana sin este gajito, y pongo aquí el gajito. Si yo me preguntara, lo que tengo en mi mano es la naranja, el gajito. No tengo la naranja, ¿verdad? Así es el fruto del Espíritu, no lo puedo descomponer y decir tengo el fruto porque tengo paz. No, si tienes el fruto tienes todos los elementos. Que uno se desarrolle más que otro es normal, porque somos humanos, pero tenemos el fruto del Espíritu en nosotros. Amén. Entonces, de lo que tenemos en nuestros corazones es lo que vamos a dar. Por eso que el apóstol Pablo dice y nos ilustra que la base de esta enseñanza se da en el corazón de todo aquel que hace discípulo. Si usted tiene un corazón dañado, va a ministrar daño a las otras personas. Si tiene un corazón lleno de rencor, va a dar rencor, ira a las otras personas. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Howell Gardner, un neurocientífico y autor de la teoría inteligencias múltiples, él dijo algo muy importante. Una mala persona no llega nunca a ser un buen profesional. Escuche algo. Una mala persona no llega nunca a ser un profesional. En este sentido, una mala persona nunca llegará a ser un buen maestro ni un buen discipulador. Yo no sé si usted ha tenido la experiencia que yo tuve, pero yo tuve unos profesores en la universidad que Dios santo, que mi Dios me los bendiga. No quisiera que más nunca me diera clase. Le pasé la materia y ya, no te veo más. ¿Será que esta persona, aunque es profesional, es una buena persona? Les cuento una experiencia. Un profesor nunca fue a darnos clases en todo el semestre. Y nosotros dijimos, bueno, nos pondrá todos 20. A lo que fuimos a buscar el pensum, nos puso 0,5 a todos. Así es la cosa. Nos reunimos todos los estudiantes, hicimos una carta explicativa, la pasamos a la dirección y lo llamaron al capítulo. Y bueno, nos hizo un trabajo y nos puso todos 18. No quisiera que nunca me diera clase. De la abundancia del corazón habla la boca. Dios quiere corazones sanos, corazones transformados, vidas transformadas que puedan ir y entonces formar a otro de la manera correcta en el nombre del Señor. Así que un corazón dañino nunca podrá ser un buen discípulo ni un buen discipulador. Es por ello la importancia de mantener un corazón limpio, puro, una vida acta, para así ofrecer un buen discipulado a aquellas personas. No puedo dar un buen discipulado con un corazón herido, con un corazón maltratado, con un corazón con falta de perdón, con rencor. No se puede. Primero es necesario sanar mi corazón. Y Dios lo confrontaba con esta palabra, hermano, porque la palabra de Dios te confronta a ti antes de tú poder ir a ministrarla. ¿Cuántas veces hemos estado heridos, golpeados, decepcionados, y seguimos haciendo las cosas como que nada ha pasado? Pero el Dios que está en los cielos, dice la palabra, que Él examina los corazones, los pensamientos y las intenciones que tenemos. Hace un día estábamos en una actividad y escuché hablando a dos músicos. Los escuché, estaba por ahí cerca, los escuché. Y le dice uno al otro, anda y haz lo que el pastor te mandó a hacer, porque si no, recuerda que te pone disciplina. ¿Y sabe qué le dijo el otro? Tranquilo, total, son nada más 3 meses sentado, después pasa y sigo tocando. Jesús bendito. Que Cristo no venga en esos 3 meses, porque yo no sé qué va a pasar. No, hermano, Dios busca corazones puros, santos, guardados para Él. Porque lo que no ve el pastor ni la pastora, porque somos personas comunes como usted y yo, Dios lo ve. Dios lo ve, aleluya. Y yo le decía a la iglesia en estos días predicando,
Yo no sé cómo está el liderazgo. Yo no sé cómo estás tú. Algunas cosas las puedo saber porque me las comentan. Pero les dije, de cierto estoy, de que somos los responsables de ustedes. Velamos a Dios por ustedes. Y si hay algo que no está bien en ustedes y no nos han dicho a nosotros, Dios nos los va a revelar. Y vi que algunos pelaban los ojos. Y dije, ay papá, aquí está pasando algo. ¿Sabe por qué? No es porque Dios quiere soltarnos lo que usted está quizás padeciendo o viviendo y dejarlo descubierto, sino porque Dios te ama y quiere cuidarte para que no te pierdas y puedas entrar en las mansiones celestiales. Pero es nuestra responsabilidad y en su momento Dios lo ha hecho. Nos ha hablado acerca de diferentes situaciones y hemos tratado y la nosotros así, pastor, está pasando, bien, Dios lo dijo. Pero lo mejor es que usted llegue con toda confianza, pastor, aquí estoy. Porque Dios ve el corazón y Dios quiere corazones limpios, puros. ¿Cuánta gente en nuestras iglesias han estado años y años sirviendo a Dios, pero con un corazón amargado, con un corazón dañado desde su niñez, desde su infancia, desde sus padres, maltrato, abuso, y nunca han hablado con nadie porque les ha dado pena, pero nunca tampoco han podido ser usados por Dios porque hay un obstáculo que impide que Dios fluya y lo use como Dios quiere usarte. En la iglesia hicimos hace poco una serie que se llama El Perdón. Tenemos una serie de 40 días de perdón y empezamos a hacer en la iglesia. Líderes llegando, aleluya, a nosotros y diciéndonos, pastor, tengo esta situación desde hace años. Pastor, tengo esta atadura desde hace años. Pastor, no le hablo a mi mamá desde hace años. Pastor, tengo rencor con mi padre porque me abandonó y le quité el habla. Pero eran líderes en las iglesias, trabajando con nosotros, pero anclados a situaciones que no le impedían avanzar. Y yo decía, Señor, ¿qué está pasando? Pero Dios permitió este entrenamiento, que lo tenemos disponible para servicio, porque Dios quería sanar la iglesia. Porque un corazón dañado no puede formar buenos discípulos del Señor. Tenemos que tener corazones limpios, que se paren en la brecha, se paren en Cristo Jesús y así hagan discípulos a la manera del Señor. Ahora bien, ¿cómo es un corazón o el corazón de un hacedor de discípulos? ¿Cómo debe ser ese corazón de aquel que se dispone a ser discípulo? Primero, debe ser un corazón que se identifique con la vida de su discípulo. Repito, un corazón que se identifique con su discípulo. En el capítulo 1, versículo 4 en adelante, el apóstol Pablo les habla a la iglesia de Tesalonicenses. Y miren lo que les dice, capítulo 1, versículo 4. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues el evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a sernos imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Había una relación íntima con el apóstol Pablo y con los creyentes de la iglesia de Tesalonicenses. Pablo sabía cómo estaban viviendo, qué estaban padeciendo, cómo se sentían, cómo habían avanzado, cómo habían crecido espiritualmente. Había una comunicación dinámica con el apóstol Pablo y los creyentes, porque él era su discipulador y aquellos sus discípulos. ¿Qué quiere decir esto? Que usted, como buen discipulador, debe tener un corazón que se identifique con aquellos que está discipulando, que los conozca, que sepa cómo vive, que sepa cuáles son sus necesidades, que vea cómo puede ayudarle, cómo puede impulsarle a que ellos puedan también crecer y desarrollarse. En el primer contacto con los creyentes, Pablo sabía
cómo ellos estaban experimentando un mover de Dios en medio de ellos, tanto que ya estaban predicándole a otros del evangelio que habían recibido del apóstol Pablo. Estaban haciendo multiplicadores del evangelio del Señor, y esto a Pablo lo llenaba de gozo, de alegría. Hermano, qué bueno, qué gozo es de los pastores ver cuando un líder llega: pastor, me gané uno, pastor, discipulé a uno, pastor, me gané dos. Es una alegría porque estamos viendo la reproducción espiritual, la multiplicación exponencial, y es lo que Dios quiere para su iglesia. No que se encierre en lo que ha aprendido, es que crezca, que se desarrolle y que pueda llenar la tierra con hombres y mujeres fieles que le sirvan a Dios y que vivan vidas entregadas a los pies del Señor. Amén. Amén. Es por eso que necesitamos identificarnos con las personas que llegan a nuestras iglesias. El apóstol Pablo se identificó plenamente con los creyentes de aquel tiempo. Conocía las circunstancias en donde llegó el evangelio. Conocía que eran fieles. De los pastores le preguntan: ¿cómo es tu iglesia? Una iglesia poderosa, fiel, responsable, comprometida, que ama a Dios, que ama a la comunidad. Conoce. Pastor, ¿cómo es tu iglesia? Bueno, a veces está bien, a veces no lo entiendo. No, tenemos que conocer al pueblo con que estamos trabajando. Amén. Conocer a este grupo de personas con las que tú estás trabajando. Conocer a aquel discípulo que estás formando, aleluya, y orar por él. Cuando vas a orar al Señor, pedirle por las cosas que tú estás viendo. Si hay falta de perdón, Señor, envía allí, aleluya, el perdón a ese corazón. Si hay problemas emocionales, Señor, para allí en esta situación, pero tienes que conocerla. Señor, bendícelo. Tú sabes que está pasando él. Bendícela y le tiramos el paquete a Dios. Tú sabes lo que está pasando. No, tú tienes que saber lo que está pasando tu discípulo. Diga amén o diga ya. No es tarea de otro, es tarea de usted. Conocer, identificar la situación que pasan nuestros discípulos para orar a Dios y buscar respuesta, brindar respuesta ante esta situación que ellos puedan presentar. El apóstol Pablo era un discipulador extraordinario. Él iba cerca de ellos, estaba acompañándoles en su proceso de crecimiento, les animaba a crecer, a mantenerse firmes y enseñándoles cada día la palabra de Dios para su alimento espiritual. Estaba allí, cerca de ellos. Hermano, el ministerio se resume en una palabra. ¿Sabe cuál? Servicio. Usted quiere ministerio, debe servir. Amén. Y cuando tenga el ministerio, va a seguir sirviendo. Amén. Porque el ministerio no es caché, no es credencial para decir soy ministro. No, amén. El ministerio es para servir mayor a Dios y al pueblo. Amén. Aló, pastor, ya no quiero el ministerio. Y el apóstol Pablo era un ministro de Dios, pero también un servidor del Señor, dispuesto a hacer la obra del Señor. Tenemos el mismo llamado que tuvo el apóstol y que tuvieron todos los discípulos del Señor, a ir y a ser discípulos y a ir y predicar la palabra de Dios. Es la tarea que tenemos todos como iglesia, y tenemos que dar respuesta a Dios ante este llamado. Debemos identificarlo con nuestros nuevos creyentes y con la comunidad y poder llevar a cabo el llamado que Dios ha puesto a toda la iglesia. Repito, no a los ministerios, no a los pastores nada más, a toda la iglesia. Porque el llamado de ir y hacer discípulos es para la iglesia. ¿Quiénes somos la iglesia? Levanten la mano. Amén. Para usted es el llamado que Dios ha dejado plasmado en Mateo 28, versículo 20. El segundo elemento que debe componer el corazón de un buen hacedor de discípulos es un corazón lleno de ternura para cuidar a su discípulo. Un corazón lleno de ternura para cuidar a su discípulo. Pastores, que usted no sabe las que me hace mi discípulo. No importa. Usted no se imagina las que le hicieron aquel discípulo a Jesús.
Y dice la palabra que Jesús los amó. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta el fin, dice la palabra de Dios. Los amé, Señor, allá en la oración de despedida. Los que me diste, los amé hasta el fin. Nuestro amor debe ser así con nuestros discípulos, amarlo hasta el fin. Después de un testimonio, tuvimos en la iglesia una pareja que llegó de Caracas. Literalmente venía huyendo. Al joven querían quitarle la vida porque era, bueno, no sé ahorita porque perdí contacto, pero tremendo, tremendo. Él abrió conmigo su corazón y me contó que tenía muchos muertos a su cargo. Tremendo. Llegaron a la iglesia, tuvieron como 3 meses, 4 meses. Se convirtieron, empezamos a discipularlo. Mi esposa agarró a la mujer y yo agarré al caballero, empezamos a discipularlo. Y cuando estaba discipulándolo, él me abría el corazón y me decía tantas cosas que, ay Dios mío, yo recuerdo y tremendo. Pero lo que les quiero ilustrar es que ellos se fueron de repente. Un día me dijeron que se iban porque ya estaban con muchos problemas y se fueron de repente. Nunca más los vimos. Hasta hace poco que teníamos contacto con la muchacha. Se separaron y todo lo demás. No sé nada de él. El tiempo que estuvo conmigo, oré por él. Le enseñé la palabra, le enseñé este entrenamiento de un llamado al gozo. Algunas lecciones, porque después se fue y no dio chance de seguir enseñándolo. Pero lo que quiero ilustrar con esto es que ellos se fueron. Pero sabe algo, yo sé cómo se llama. Y él se llama Kendall. Y con él, todos los días oro por él, al Señor. No lo veo, no sé dónde está, si vive o no vive. Pero si vive, que tenga esperanza de volver a Cristo. Y si no, Dios se encargará. Pero lo que quiero ilustrar con esto es que usted debe amar a sus discípulos hasta el fin. Pastor, le enseñé todas las cosas, el evangelio, y el muy malcriado se fue y más nunca me envió. Y lo borré de la lista y sigo con otro. No lo borré. Sigo orando. Porque quizás allí donde está, en Caracas, en Valencia, donde esté, Dios lo toque y se convierta. Y entonces sea un alma entregada al Señor. Nunca deje de orar por su discípulo. Ore siempre por él. Ore siempre por él. Al Señor. El apóstol Pablo nos ilustra que él oraba y trataba a sus discipuladores con ternura. Miren cómo dice el versículo 7 del capítulo 2. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Cuando llega un bebé recién nacido en un hogar, se tiene un sumo cuidado, ¿cierto? Que lo agarra, lo baña con cuidadito, lo pone allí sentadito, lo arropa, es un cuidado extremo. Y en sus primeros días, meses, usted lo cuida de manera extraordinaria porque es un bebé, algo tierno, sensible, que puede ser dañado por cualquier cosa. Así que usted se esmera por educarlo, por enseñarlo, por alimentarlo y tratarlo con extrema ternura para que él pueda desarrollarse bien en sus primeros días, meses o años. De la misma forma debemos hacerlo nosotros con aquellos creyentes que llegan a nuestra iglesia. Son nuevos en el Señor. Aunque tengan 40 años, 50 años, 60 años, son nuevos en el caminar con Cristo el Señor. Y nuestra iglesia debe tratarlo con mucha ternura, con mucho amor. Y saber que son de gran valor para Dios primero y después para la iglesia. El apóstol Pablo nos dice la forma que él usó y que le dio resultado en el trato de aquellos nuevos creyentes que estaban llegando a su redil. En la antigua Roma se le llamó nutrix a aquella mujer que ejercía la nodriza o la ama o cría de algunos niños que no eran suyos. Nutrix se le llamaba. Ella adoptaba al niño de su vecina, de la que está al frente, de la que está al fondo, lo agarraba y lo cuidaba como si fuera suyo. Ella lo alimentaba en su primera día de infancia, lo cuidaba y educaba mientras crecía. Miren las cosas que ella hacía con este bebé.
alimentaba, cuidaba y educaba. Usted, amado líder, amado hermano, es responsable de aquellos que están llegando al Señor, de poder alimentarlo, de cuidarlo y de educarlo en este caminar que usted y yo tenemos años ya en el Señor. Mira, ven por aquí, cuidado con esto, pendiente con aquello. Lee esta cita, lee este libro de la palabra de Dios. Ora, vamos a orar juntos, compartir de las experiencias y provocar que aquel nuevo creyente también crezca y pueda desarrollarse en el nombre del Señor. Ese debe ser el mismo cuidado y atención de toda la iglesia con aquellos que van llegando a nuestro redil, a nuestra congregación. Si podemos ilustrar lo que es la formación de nuevos creyentes con el ejercicio de alguna madre con sus hijos. A ver, las madres, levanten la mano. Ok. Yo pregunto, ¿cuándo usted deja de ser madre? ¿Ah? Allá dijeron nunca y aquí como se muera. Pónganse de acuerdo. No entiendo. Cada quien dice como los que tienen. Pero escuchen, mi mamá tuvo 8 hijos. Mi mamá tuvo 8 hijos. Se nos murió uno ya hace como alrededor de 7 años. 10. Y mi mamá lo recuerda casi que todos los días. Y a mi mamá le preguntan, ¿usted cuántos hijos tiene? 8 hijos tengo. A mí me preguntan, ¿usted cuántos hermanos? Tengo 8 hermanos. Ah, sí, y le comento, sí, unos están allá, aquí, en diferentes lugares, y uno se murió. Pero es mi hermano. ¿Aló? Mi mamá tiene 8 hijos. Y poco cuenta que se murió. Tengo 8 hijos. Cuando le pregunten mucho, cuando dice que se murió. ¿Por qué digo esto? Porque una madre con sus hijos, sus hijos nunca dejan de ser sus hijos. Se casaron, se fueron de la casa, pero cualquier cosa, ay mamá, voy para allá. ¿Verdad que sí? Ay papá, voy para allá. Siempre tienen ese vínculo. Nunca dejan de ser padre ni madre. Así debe ser la relación de aquellos que estamos formando. Nunca dejarán de ser sus hijos espirituales. Aquellos que tú estás formando, que estás capacitando, van a seguir siendo y teniendo esa conexión. Amén. Porque siempre seguirán siendo aquellos hijos que tú tomaste, que formaste, que educaste, que alimentaste y que impulsaste en el caminar con el Señor. Toda la vida estarán agradecidos por ese esmero que tuviste con ellos. Así que siempre seguirán siendo tus hijos por el cuidado y la atención y la ternura con que tú tuviste para su formación. Por otra parte, un corazón que cuida con ternura a su discípulo está dispuesto a invertir tiempo en él. Y este es un elemento que vimos en el curso que es difícil de poderlo mantener a través del tiempo. Porque ¿sabe algo? Cuando usted se esmera en invertir tiempo en algo, en alguien, y pasa algo, o usted se decepciona, ya no quiere seguir haciéndolo. Pero el tiempo debe estar siempre dispuesto para ese discípulo en formación. Siempre hay que tener un espacio para esa formación. Yo le decía a mi esposa, si buscamos nosotros en la agenda de las cosas que estamos haciendo y de las ocupaciones, en nuestra agenda no encontraremos donde diga de 5 a 7 clase de discipulado. El martes de 5 a 7 clase de discipulado. Sino que si se da, se da. Y si no, bueno, vemos cómo hacemos. Pero no hay un compromiso, no hay un tiempo establecido ni cronometrado para yo poder apartarlo y formar a otro en el caminar con el Señor. Debido a esto, nos preocupamos y nos ocupamos y pusimos un día, una hora para ser discípulos y para atender al discípulo. Tanto que a veces me han llamado de otras iglesias para predicar y digo, no puedo. ¿Por qué? Porque tengo clase de discipulado. Pero cambiar el día, no, ese es el día que tenemos disponible, así que no puedo. Compromiso.
hacerlo de tal manera que aquel discípulo se pueda sentir grato de que usted tiene tiempo para él. Está disponiendo un espacio para formarlo y para educarlo en caminar con el Señor. Amén. Jesús invirtió tiempo en formar a sus discípulos. Dice la palabra que Él dejó en cada uno de ellos cimentado lo que fue el Evangelio. Y los discípulos a su vez invirtieron tiempo en formar a otros. Y estos otros a otros. Pasaron de quizás Jesús a 12, de 12 a 70. Y de 70 se multiplicó exponencialmente el Evangelio. De tal manera que hoy por hoy somos millones y millones a través del mundo con la predicación del Evangelio y con Jesús en nuestros corazones. ¿Pero por qué inició Jesús en sus discípulos y ahora continúa en usted y en mí esta reproducción y esta multiplicación de hacer discípulos en toda la tierra? No termina el trabajo, apenas comienza. Usted y yo tenemos el compromiso delante de Dios de dar la continuidad a esta tarea y de formar a otro para el reino de los cielos. Amén. Amén. A ver, ¿en quiénes nos estamos invirtiendo? ¿En quiénes estamos formando? ¿A quiénes estamos formando? Es pregunta para hoy reflexionar. ¿Qué estamos usando? ¿En qué estamos usando el tiempo? ¿Y para qué o quiénes estamos usando el tiempo que Dios nos da? Pastor, tengo 8 horas de trabajo en mi trabajo secular, llego a la casa y todo lo demás, sí, pero debes apartar un tiempo para ser discípulo, porque es nuestra tarea que Dios nos ha encomendado. El tiempo es una estimación muy valiosa y solo la compartimos con aquellas personas a quienes amamos. Repito esto, el tiempo es una estimación valiosa, y solo la compartimos con quienes amamos o a quienes amamos. Si usted ama a su discípulo, usted va a sacar tiempo para compartir con él y para formarlo en el nombre del Señor. Si el corazón de hacedor de discípulo está lleno de ternura por su discípulo, estará dispuesto a invertir tiempo en su formación. Si usted ama a su discípulo, va a invertir tiempo, esfuerzo, recursos para que ese discípulo crezca y se desarrolle en el nombre del Señor. Y otra característica importante, y es que el corazón de un hacedor de discípulo debe estar dispuesto a entregar su vida por su discípulo. Diga conmigo, entregar mi vida por mi discípulo. Ay, Señor, ahí viene la cosa más dura. Cada vez se pone más difícil, ¿verdad que sí? El apóstol Pablo le manifestaba a los creyentes de Tesalonicenses y le decía a ellos: miren, yo he querido entregarles no solo el Evangelio, sino mi propia vida. Y les dice la razón: porque habéis llegado a serlos muy queridos. Amén. Capítulo 2, versículo 8. ¿Cómo hacemos esto posible? ¿Cómo entregamos nuestras vidas por nuestros discípulos? Primero tenemos que establecer una amistad centrada en Cristo, una amistad sostenida a través del tiempo, una amistad que valore, que ame, que estime. Tiene que ver con el amor que Dios ha derramado en nosotros y que nosotros a su vez lo compartimos con aquel discípulo. Amarlo incondicionalmente, amarlo aunque te falle, amarlo aunque hable mal de ti, amarlo aunque te traicione. Jesús amó a sus discípulos y cuando estaba sentado en la mesa antes de ser crucificado, le dijo a uno de ellos: me vas a entregar. Era su discípulo. El que ponga su mano en mi pan, en mi mesa, en mi plato, ese me va a entregar. Y vino aquel valiente, llamado ¿cómo? Y metió la mano. Yo, Señor, tú lo has dicho. Pero voy más allá. Cuando Judas llega al monte de Getsemaní, estaba Jesús ahí orando, dice la palabra de Dios, y estaban allí con él otros discípulos. Cuando llega el maldito,
como dice mi pastor, el bendito, junto con los soldados romanos y toda la cuadra, llegan a buscar a Jesús. Recuerda el episodio que le dijo Judas: al que yo bese en la mejilla, ese es. Lo agarran y lo meten preso. Pero Judas viene caminando. Pastor, venga caminando. Usted no es Judas, pero vamos a ilustrarlo en esta mañana. Él viene caminando y entonces le da el beso en la mejilla a Jesús. Jesús sabía que Judas lo iba a entregar, pero ¿sabe la reacción de Jesús? Dice el griego, de lo que explica allí la palabra de Dios, que cuando Jesús lo ve venir, le dice: amigo, ¿cómo estás? ¿Cómo tú tratas al que te va a traicionar? Aún sabiendo que te va a traicionar. Sentarse, pastor, gracias. Gracias por ser actor en esta noche. Llega Judas y el Señor Jesús lo ve y le dice: amigo, ¿cómo estás? Si usted ve a aquel que le traicionó y de repente se lo consigue en la calle, ahí viene el traidor aquel, el chismoso, el lengualaga aquel, mire, ese, de lejito, ni lo traté mucho. Ay, Jesucristo. Pero Jesús sabía lo que iba a pasar. Jesús conocía lo que Judas iba a hacer, porque ya se lo había manifestado. Pero aún así, aunque Jesús sabía que Judas iba a entregarlo, Él seguía amándolo. Si tu discípulo se porta mal, si tu discípulo es cabezón y hace las cosas que no te gustan, síguelo amando. Muéstrale el amor de Dios. Aunque te traicione, aunque te difame, tú ámalo, porque Jesús exige que lo ames hasta el fin. Hasta el fin. Aleluya. Gloria al Señor. Amistad centrada en Cristo. Y esto no es cosa fácil. Otro discípulo que yo estuve discipulando en sus primeros pasos, de repente él decidió irse porque tuvo problemas con su esposa y se fue de la iglesia. Y yo lo buscaba otra vez y volví otra vez. Pero en una de esas idas, él me mandó decir con la que era su pareja: dile al pastor que no me busque, que no quiero saber nada de Dios ni nada de la iglesia. Dile al pastor. Y estaba un día en el culto y le pregunté a la señora: mira, ¿dónde está Mirka? Pastor, se fue a la casa. Dice que no viene más para la iglesia. Y dice que no lo busque, porque no quiere saber nada de ustedes. ¿Te dijo así? Sí, pastor. Y estaba muy molesto. Hasta maldijo. Y yo dije: ok, mañana lo visito. Ella me miró: pastor, pero usted tranquilo. Salí del trabajo, me fui en el carro y llegué. Estaba él. Él sale de la puerta y me ve y se para. Amundo, es chiquitico, así que no puede conmigo. Él llega, se para y me mira. ¿Y sabe qué me dijo? Pastor, ¿usted es amargo yo? Y yo llegué, me la acerqué y lo abracé. Y le dije: te amo en el amor del Señor. Y vengo para que hablemos. Pastor, yo le dije que no iba nada más, pero aquí estoy. Usted ve si me echa. Y agarré la silla de la casa donde estaba él y me senté. Y él no tuvo más alternativa que buscar una silla y sentarse conmigo. ¿Sabe por qué? Porque el que tiene el amor de Dios eres tú, soy yo. No debes actuar como actúa la gente del mundo o la gente que se va de la iglesia. Tú muéstrale que Dios está en ti, que tú tienes el amor de Cristo y que tú lo amas en el amor del Señor. Si Dios te ha transformado, actúa de manera correcta. Porque nuestras acciones hablan bien de nosotros y no de los demás. ¿Aló? Yo hice algo y estuvo bueno. ¿De quién van a hablar? ¿Del pastor Marco? No, del pastor Darwin. Él hizo algo bueno y gloria a Dios. Pero hago algo malo y van a hablar ¿de quién? ¿El pastor Marco? Sí, ¿verdad? No. Mío. Porque yo hice algo malo. Así que mis acciones hablan bien o mal de mí y no de los demás.
Así que yo actúo de manera correcta, porque el amor de Dios ha sido derramado en aquellos corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Si actúas bien, Dios te va a bendecir y Dios te va a ayudar para que puedas ser canal de bendición para otros. Pero actúa de la manera correcta. No dejes abandonado a aquel que te traicionó. Búscalo, ámalo, dale un abrazo y dile: Cristo te ama y yo también te amo en el amor del Señor. Amén. Dale un aplauso, Señor. Gloria a Dios. Otra cosa que ofrece Pablo es que él le ofrece un discipulado, cercanía y relación. En este proceso de ejercicio, el apóstol le dice: yo quiero estar cerca de ustedes y quiero tener relación, intimidad con ustedes en todas las áreas. Él se relaciona con el ser y el hacer del discípulo. Dos cosas, dos elementos que deben usted tener en práctica y en mente. Debe relacionarse con el ser y el hacer del discípulo. Que él sea un creyente fiel, que ama a Dios, que crezca, que se desarrolle. Pero el hacer es importante, que él actúe de la manera correcta. El ser es el interior, lo que lleva por dentro, y el hacer, la forma como él se conduce. Si usted gana en estas dos habilidades, ha ganado un alma para el Señor. Amén. Porque la gente cuando se convierte, esto no es todo y ya se convirtió, ya es salvo. No, es un inicio de una carrera que tenemos por delante. Y dice la palabra: cuidad vuestra salvación con temor y temblor. Hay alguien que quiere quitarnos la salvación, que es el enemigo. Que el Señor nos reprenda. Y usted tiene que estar presto, pendiente, para no ser arrebatado por el enemigo, porque él anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero no sabe que a nuestro encuentro viene el león de Judá y nos salva, y nos protege, y nos cuida, y nos ayuda, aleluya, en nuestras debilidades. Pero ¿cómo enseñamos a nuestros discípulos esta verdad si no es estando con ellos? Cercano, allí con ellos. La palabra nos ilustra que Jesús tenía discípulos que estaban cercanos con él. Unos se recostaban a su pecho, el otro estaba allí siempre con él, acompañándolo en todo momento. Gente que estaba cerca de Jesús, porque entendieron que la cercanía nos ayuda a ser cálidas personas. Júntate con aquellos que suman a tu vida, con aquellos que te impulsen a crecer, a desarrollarte, a tener un ministerio grande con el Señor, un liderazgo. Júntate con el pastor, con los líderes. No, porque ellos después que son líderes se creen que están allá. No, júntate con ellos. Yo desde pequeño me junté siempre con la gente que yo veía que tenía ministerio, porque yo decía: yo quiero lo que ellos tienen. Yo quiero lo que ellos tienen. Y así iba yo. Desde pequeño le sirvo al Señor. Y aquí estamos sirviendo al Señor. Hasta que Él venga o partamos nosotros a la presencia del Señor. Así que el apóstol Pablo les enseña a ellos que deben tener cercanía y deben tener relación, amistad centrada en Cristo. Hay gente que dice: no, usted va, le da la clase y se viene rapidito. Porque esta persona tiene esposo inconverso o tiene esposa o esposo inconverso, entonces después hay problema. No, gánese la amistad del que está discipulando y también de la pareja. Amén. Gánese la amistad de la familia y entonces usted podrá dar o brindar un buen discipulado a esas personas. Y lo otro es que debe haber una transferencia de vida. Transferencia de vida. Corresponde a poner el ejemplo para que otros nos sigan y a su vez estar dispuesto a entregar nuestra propia vida por otros para que crezcan y se desarrollen. Cuando hablo de poner el ejemplo para otro, el apóstol Pablo lo hizo. Él dijo que la gente pudiera imitarlo a él como él imitaba a Cristo. No le digo a la gente: mira, tienes que ser como Dios, como Jesús. Mira a Dios, no mires al hombre. Y a veces decimos eso así: mira a Dios, no mires al hombre. Porque está solito, ¿verdad? Y tienes una patatona. No. Al físico es el que el hombre va a ver.
Normalmente sabemos que Dios es nuestro modelo, pero Él te está viendo a ti, como líder, como pastor, como ministro. A ti te está viendo, así que debes mostrar una vida intachable, una vida digna de imitar, como lo hizo el apóstol Pablo. Sé imitadores de mí, como yo soy de Cristo. Es importante que como líderes entendamos esto. No, no tiene que ser como yo, tiene que ser como Cristo. El discípulo que está formando va a aprender a ser como tú. Transferencia de vida tiene que ver con formar a otros como yo. Otro Darwin, otro María, otro José, otro Pedro, otro Juan, otro como tú. Di tu nombre. Piensa por un momento, ¿cómo sería otro como tú? Tú dices, no, pastor, otro no. Pero es el reto. Es el reto. Y es por eso, y quiero dar este punto, que muchos no les gusta ser discípulos. Porque ¿qué? Hacer discípulo es transferencia de vida. A mí toda la familia y la iglesia me dice que yo soy igualito al pastor en cuanto al trabajo del ministerio. Y él me discipuló. Él me discipuló, me formó. Aquí me va a aparecer. Y a veces él me quiere parar. Ya, para un trote, déjalo, descansar. Y yo le digo después de frente, ¿cómo me enseñaste? Vos no descansabas. Vos estabas todo el tiempo aquí y allá haciendo la obra, así que yo... Sí, pero era en otros tiempos. No vengas con eso. Déjame trabajar. Porque él es mi pastor y es mi suegro. La chica se enamoró de mí y nos casamos. Entonces... Pero él piensa que yo tengo que descansar porque ya no son otros tiempos, son los mismos tiempos. Porque Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Y le seguiremos con todo hasta que Él venga. Así que debes preocuparte por formar a otro como tú. Si no quieres otro como tú, porque no quieres otra réplica, porque piensas que no está bien, entonces vamos a acomodarnos para que salga una réplica conforme a la imagen de Cristo Jesús. Cuando venimos al Señor somos transformados y somos hechos a imagen de Cristo. Así que podemos formar a otro a la imagen del Señor. Amén. El apóstol Pablo le decía a los creyentes en 2 Corintios 12:15: y yo con el mayor placer gastaría lo mío, y aún yo mismo me gastaría del todo por amor de vuestras almas, aunque amándolos más sea amado menos. El apóstol Pablo estaba comprometido a darlo todo. Transferencia de vida, no solo predicar, no solo dar una clase, sino darlo todo, hasta su vida, por aquellos que iban creciendo en el Evangelio. Por lo tanto, el corazón de un hacedor de discípulos se identifica en todos los tiempos, en todas las áreas de la vida de aquel que está creciendo en el Señor. En cada momento muestra un corazón lleno de ternura para cuidar y guiar a aquellos que están en formación. Al punto de que entrega todo y hasta su vida, amado hermano, si es preciso, para haber cumplido el propósito de Dios en aquellos cuantos que están creciendo y siendo formados. Palabras textuales de nuestro pastor y vicepresidente de Asamblea de Dios de Venezuela: que se nos desgaste la vida haciendo discípulos y cumpliendo así el llamado de Dios en esta amada nación. Pónganse en pie en este momento, aleluya. Oh, gloria al Señor. Yo no sé cuánto usted ha gastado en este tiempo de formación de discípulos y de formación de otros nuevos creyentes, pero nunca es suficiente, porque Cristo entregó hasta su última gota en la cruz de Calvario por ti y por mí. ¿Qué estaremos dispuestos a hacer nosotros por aquellos que están creciendo en nuestras iglesias y están llegando a los pies del Señor? Señor, en el nombre de Jesús, aquí estamos delante de tu presencia. Oh Dios, quizás exponemos, aleluya, en el altar nuestros corazones, Señor. Tú conoces nuestras vidas, oh